Siempre pensé que la soledad era mi refugio, hasta que empecé a notar que no estaba tan solo como creía. Todo comenzó con algo pequeño, un tenedor fuera de lugar, pero lo que vino después me hizo cuestionar si alguna vez fui dueño de mi propia vida. Me llamo Lucas y puedo decir que me he acostumbrado a la soledad, o al menos eso creía. Después de mi divorcio, la casa se volvió un refugio silencioso, un lugar donde mis pensamientos resonaban en las paredes vacías, pero era mi refugio al fin y al cabo. No me importaba no tener a nadie alrededor. De hecho, lo prefería así. Mi casa no es grande, pero es lo suficientemente espaciosa para una persona. Un apartamento antiguo, en un edificio olvidado en el centro de la ciudad. El tipo de lugar que otros habrían encontrado deprimente, con sus paredes gastadas y su mobiliario anticuado. Pero a mí me bastaba. Lo que más valoraba era la paz, la soledad. Después de años de peleas y discusiones constantes, el silencio se había convertido en mi mayor alivio. Mis días se repetían como un reloj. Me levantaba temprano, siempre a la misma hora. Preparaba café, miraba por la ventana sin mucho que ver. Luego me dirigía al trabajo, donde tampoco pasaba nada extraordinario. Contabilidad, un trabajo monótono y aburrido, pero estable, predecible, tal como me gustaba. Luego volvía a casa, preparaba una cena sencilla, veía algo de televisión y, finalmente, me hundía en la cama. Así era mi vida, un ciclo ininterrumpido de rutinas. Hasta que una mañana noté que algo no estaba bien. Recuerdo que me levanté como de costumbre. Fui directo a la cocina a preparar mi café. Me gustaba empezar el día con todo en orden. Pero ahí estaba, un tenedor. Un simple tenedor en el fregadero. No sonaba extraño, ¿verdad? Pero lo era, porque la noche anterior había limpiado todos los platos antes de irme a dormir y recordaba claramente haber dejado todo en su lugar. Lo miré un momento, confundido, pero terminé pensando que tal vez había sido un descuido mío. Después de todo, estaba cansado, y últimamente mi mente no estaba tan clara como antes. Dejé pasar el incidente, y con el tiempo, hasta lo olvidé. Pero no fue la última vez que algo extraño sucedió. Unos días después, llegué del trabajo más tarde de lo habitual. El tráfico había sido un caos y estaba agotado. Solo quería tirarme en el sofá y olvidarme del día. Al entrar noté que la lámpara del salón estaba encendida, y eso me detuvo en seco. Yo no había dejado la luz encendida. Me quedé de pie, inmóvil, como si mi mente tratara de procesar lo que estaba viendo. ¿Alguien había estado en mi casa? Esa idea me golpeó con fuerza, pero intenté razonar. Quizá la dejé prendida por error antes de salir. Tal vez estaba más distraído de lo que pensaba. Así que, una vez más, lo dejé pasar. Pero algo dentro de mí empezó a sentir que no estaba tan solo como creía. El verdadero problema comenzó con la comida. Regresé una tarde y al abrir el refrigerador, noté que faltaba un yogur. Era uno de esos pequeños detalles que en otro momento habría pasado desapercibido. Pero en ese instante, todo lo que había ocurrido antes, el tenedor fuera de lugar, la lámpara encendida, cobró más sentido. Y ese sentido no era nada tranquilizador. Me quedé mirando el estante vacío en el refrigerador, repasando mentalmente lo que había comido durante la semana. No había sido yo. No había tocado ese yogur. Entonces, ¿quién lo había hecho? Empecé a sentir un nudo en el estómago, una inquietud que se apoderó de mí como una sombra silenciosa. Traté de calmarme, diciéndome que quizá había olvidado que lo comí, pero algo en mi mente ya no estaba tan seguro. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Me daba vueltas en la cama,
tratando de encontrar una explicación lógica para lo que ocurría. Pero lo único que lograba era que las horas pasaran, y con ellas mi inquietud creciera. El silencio de la casa, ese que antes me reconfortaba, ahora se sentía como una amenaza. La mañana siguiente fue peor. Me desperté más cansado que la noche anterior. Mi cabeza dolía y cada pequeño sonido en la casa parecía amplificado. Caminé hacia la cocina, como lo hacía todos los días, pero algo me detuvo en seco. La silla del comedor, una de las 4 que nunca movía, estaba fuera de lugar. No mucho, apenas un poco desplazada hacia atrás, como si alguien se hubiera sentado allí y luego no la hubiera acomodado. Mi corazón se aceleró. Ese día no podía haber sido un descuido. No esta vez. Era imposible que la hubiera movido sin darme cuenta. Algo, o alguien, estaba moviendo las cosas en mi casa, y no era yo. Mi mente empezó a correr. ¿Alguien estaba entrando en mi casa mientras yo no estaba? Me acerqué a las ventanas, revisé las cerraduras, traté de encontrar alguna señal de que alguien había entrado a la fuerza. Todo estaba intacto. Nada parecía fuera de lugar, excepto esos pequeños detalles que solo yo notaba. Los días pasaban, pero mi ansiedad no hacía más que aumentar. Ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Aunque intentaba convencerme de que todo era producto de mi mente agotada, los pequeños detalles seguían acumulándose, como si alguien estuviera jugando un juego retorcido conmigo. Una tarde, después de regresar del trabajo, me di cuenta de que mi cama estaba deshecha. Yo la me había dejado perfectamente tendida antes de salir. Ese detalle me sacudió. Era la primera vez que algo en mi dormitorio, mi espacio más personal, parecía estar alterado. Me acerqué a la cama y mi respiración se hizo más pesada al notar una cosa más. Las sábanas estaban tibias, como si alguien hubiera estado acostado allí hacía muy poco. El pánico se apoderó de mí de golpe. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. ¿Quién había estado en mi cama? Salí corriendo del dormitorio, revisando cada rincón de la casa, abriendo puertas de golpe, revisando armarios debajo de la cama, pero no había nadie. El apartamento estaba vacío, tal y como lo había dejado. Pero la sensación de que algo andaba terriblemente mal no desaparecía. Empecé a saltarme días de trabajo. No quería dejar la casa sola. Mi vida, que ya era monótona y solitaria, se estaba convirtiendo en una rutina de constante vigilancia. Me encerraba en mi propio hogar, revisando cada pequeño detalle, temiendo el momento en que algo más fuera de lugar apareciera. Para intentar calmarme, decidí instalar cámaras de seguridad en toda la casa. Cubrí cada ángulo posible: la sala, el pasillo, el comedor, el dormitorio, incluso el baño. Me sentí un poco paranoico, pero pensé que al menos las cámaras me darían respuestas. Si alguien estaba entrando en mi hogar cuando no estaba, lo descubriría. Sin embargo, los primeros días no captaron nada extraño. Las cámaras no detectaban movimiento cuando yo no estaba. Todo parecía normal. Pero por supuesto, nada estaba bien. Las cosas seguían cambiando de lugar. Una mañana encontré mi teléfono en el sofá cuando recordaba perfectamente haberlo dejado en la mesita de noche. Esa misma noche volví a escuchar ruidos. No era un crujido casual, sino algo más definido. Pasos suaves, calculados, como si alguien caminara justo fuera de mi habitación. Me levanté de un salto, armado con el cuchillo de cocina que había comenzado a guardar en mi mesa de noche. Abrí la puerta del dormitorio de golpe, sintiendo el frío sudor recorrer mi espalda. Pero no había nada. Las cámaras tampoco registraron nada extraño. Sin embargo, esa misma noche, el miedo no me dejó dormir. Comencé a despertar en la madrugada.
como si mi propio cuerpo me alertara de que algo estaba ocurriendo. Y de nuevo, escuchaba esos pasos, siempre fuera de mi vista. Al día siguiente, revisé las grabaciones una y otra vez. Buscaba cualquier movimiento, cualquier sombra o figura que pudiera haber captado, pero las cámaras parecían no captar nada fuera de lugar. Sin embargo, mientras las miraba por 10ª vez, noté algo que me heló la sangre. Uno de los cajones de la cocina estaba abierto. Yo no lo había dejado así. Era un detalle pequeño, pero cuando volví a revisar la grabación, el cajón estaba cerrado al principio del video. Y en un momento, sin explicación alguna, apareció abierto, pero sin que se viera quién lo había movido. Mi mente estaba al borde del colapso. Sentía que alguien estaba burlándose de mí, acechándome, esperando el momento perfecto para revelarse. Cada vez que salía de la casa, lo hacía con un nudo en el estómago, temiendo lo que encontraría al regresar. Mi hogar ya no era un lugar seguro. Estaba siendo invadido de una manera que no podía entender. Una noche, las cosas llegaron a un nuevo nivel. Me desperté de nuevo, esta vez con una sensación más intensa de peligro. El aire estaba denso, cargado de algo que no podía describir. Me senté en la cama, escuchando, tratando de captar cualquier sonido. Y ahí estaban de nuevo los pasos. Pero esta vez no se detuvieron en el pasillo. Los escuché moverse hacia la sala, como si quien estuviera caminando supiera que lo estaba escuchando. Salté de la cama, tomé el cuchillo y salí corriendo hacia la sala, encendiendo todas las luces a mi paso. Pero, al llegar, no encontré a nadie. Sin embargo, mi computadora portátil estaba abierta en la mesa del comedor, con la pantalla encendida. Yo no la había tocado en días. Al acercarme, la pantalla mostraba un documento en blanco, como si alguien hubiera estado a punto de escribir algo. El cursor parpadeaba, esperando a que algo fuera escrito. Y entonces, una línea apareció. Solo unas palabras. No estoy solo. Sentí como se me cortaba la respiración. Retrocedí instintivamente, casi tropezando con la mesa, incapaz de comprender lo que estaba pasando. ¿Alguien estaba aquí? ¿Ahora mismo? Giré sobre mis talones y recorrí la casa de nuevo, pero como siempre, no encontré a nadie. A la mañana siguiente, ya no podía más. Estaba agotado física y mentalmente. No podía seguir viviendo así, con la constante sensación de ser vigilado, de que alguien estaba en mi espacio sin que pudiera verlo. Decidí revisar el ático, un lugar que apenas había tocado desde que me mudé. Quizá había alguna pista, algo que me diera respuestas. Subí por la vieja escalera del desván con las manos temblando, sintiendo cada crujido como si fuera una señal de que algo más estaba esperándome allí. Al abrir la puerta del ático, me encontré con el polvo y las cajas viejas que había almacenado hacía años. El aire era pesado, húmedo, y la luz apenas entraba por las pequeñas rendijas en el techo. Y entonces lo vi, una trampilla oculta en la esquina más oscura del ático, que no había notado antes. Era pequeña, apenas lo suficientemente grande para que una persona se deslizara por ella. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras me acercaba. La abrí lentamente y lo que encontré dentro me dejó helado. Un espacio angosto, un agujero entre las paredes, lleno de señales de que alguien había estado viviendo allí. Había una cama improvisada con ropa vieja, restos de comida y, lo más aterrador, una pequeña libreta de notas. Me temblaban las manos cuando la abrí y lo que leí me dejó sin aliento. La libreta estaba llena de observaciones sobre mí. Lucas está saliendo ahora. Lucas dejó las luces encendidas. Lucas duerme temprano hoy. Mi vida, mis rutinas, todo había sido observado de cerca por alguien que llevaba meses escondido entre mis paredes.
Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones mientras sostenía la libreta en mis manos. Alguien había estado vigilándome todo este tiempo. Mis movimientos, mis rutinas, incluso mis pensamientos más íntimos, estaban anotados en esa libreta, como si mi vida hubiera sido un espectáculo para alguien más. Sentí el sudor frío recorrerme la espalda. No podía quedarme aquí, no mientras esa persona pudiera estar aún escondida, observándome, esperando. Pero antes de poder moverme, escuché un ruido. Era un sonido apenas perceptible, pero en el silencio del ático resonaba como un trueno. Venía desde abajo, desde la misma casa. Era un crujido. Alguien estaba caminando por los pasillos. Mi cuerpo se tensó. Estaba paralizado entre el miedo y la urgencia de hacer algo. Si ese intruso había estado viviendo en las paredes, ¿qué más había estado haciendo sin que yo lo supiera? ¿Cuánto tiempo llevaba observándome desde las sombras? ¿Estaba aquí ahora mismo, jugando conmigo? Me armé de valor y bajé lentamente por las escaleras del ático, sintiendo cómo cada peldaño rechinaba bajo mis pies. Los pasos abajo se detuvieron. El silencio que siguió fue aún más aterrador. No sabía si debía quedarme quieto o seguir adelante. Pero una cosa era clara. No estaba solo en mi propia casa. Con el cuchillo todavía apretado en mi mano, avancé hacia la sala. Las luces estaban apagadas, pero una sombra se movía en la penumbra. Contuve la respiración mientras me acercaba. No había señales de vida. Sin embargo, sentía esa presencia, ese peso en el aire, como si alguien me estuviera observando desde el rincón más oscuro de la habitación. De repente, un sonido rompió el silencio. El crujido de una puerta al cerrarse. Me giré bruscamente y vi la puerta del dormitorio entreabierta. Mi dormitorio, el lugar que había sido mi refugio durante tantos años, ahora se sentía como una trampa. Mis instintos me gritaban que no entrara, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante. Quería respuestas. Necesitaba enfrentarlo. Empujé la puerta con la mano temblorosa, esperando lo peor. El dormitorio estaba oscuro, pero pude ver una figura de pie en la esquina, de espaldas a mí. Era una persona, sin duda. La figura era alta y desaliñada, como si llevara meses sin asearse ni vestirse correctamente. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, y durante lo que parecieron interminables segundos, ninguno de los dos se movió. ¿Quién eres?, logré preguntar con la voz rota por el miedo y la incertidumbre. La figura no respondió de inmediato. Sentí una oleada de adrenalina y levanté el cuchillo, sin saber si estaba preparado para usarlo. Finalmente el intruso se movió lentamente, girando su cabeza hacia mí. La luz de la calle que entraba por la ventana iluminó parte de su rostro. Lo que vi me dejó sin aliento. Era un hombre, pero no uno común. Su rostro estaba pálido, sucio, con ojeras profundas que indicaban que había estado escondido por mucho tiempo. Había estado viviendo allí, en mi casa, observando cada detalle de mi vida sin que yo lo supiera. Su expresión era vacía, como si la locura lo hubiera consumido hacía mucho tiempo. «Vivo aquí, contigo», dijo con una voz áspera y baja, casi como si estuviera recordándomelo. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que alguien hubiera vivido en mi casa sin que yo me diera cuenta? Durante meses, tal vez más, había compartido mi espacio con este extraño que había hecho de mi hogar su propio escondite. «No es tu casa», dije, aunque mi voz temblaba. «Es mía. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres?». El hombre no respondió de inmediato. Avanzó un paso hacia mí, con los ojos clavados en los míos. Sentí el frío recorrerme la espina dorsal. Mi agarre en el cuchillo se tensó. «He estado aquí mucho antes de que tú llegaras», murmuró, su voz sonando más tranquila,
casi indiferente, como si lo que estaba diciendo fuera la verdad absoluta. Te he estado cuidando. Las palabras me dejaron perplejo. ¿Cuidándome? Esa idea era tan absurda como aterradora. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo. Sentí que el aire se volvía pesado, que las paredes de la casa, esas mismas paredes que me habían cobijado durante tanto tiempo, ahora parecían cerrarse sobre mí. Y entonces ocurrió lo impensable. El hombre sacó algo de su bolsillo. Era un diario. Lo abrió frente a mí y al pasar las páginas vi que estaba lleno de anotaciones. Era un registro detallado de mi vida diaria. Cada comida que había preparado, cada programa de televisión que había visto, cada conversación telefónica, todo estaba documentado. Me quedé mirando las páginas en shock. Este hombre había estado controlando cada aspecto de mi vida, como si fuera un experimento o una especie de juego perverso. No quería asustarte. Dijo mientras cerraba el diario con suavidad. Solo quería que lo supieras, que no estás solo. El pánico que me había consumido hasta entonces dio paso a una furia indescriptible. Había invadido mi vida. Me había robado mi sentido de seguridad, de intimidad, de cordura. Ya no podía soportarlo más. Grité y me abalancé sobre él con el cuchillo en alto, sin pensar en las consecuencias. Lo golpeé con todas mis fuerzas. Pero en el momento en que el cuchillo cortó el aire, el hombre se desvaneció. No había nadie. Me quedé jadeando, mi cuerpo temblando de miedo y confusión. El cuchillo cayó al suelo con un golpe seco. Miré alrededor de la habitación. No había rastros de él. No había señales de que alguien hubiera estado allí. ¿Lo había imaginado todo? ¿Era producto de mi paranoia? Pero las pruebas estaban allí. La libreta, el diario, los pasos, las cosas movidas. Fue entonces cuando me di cuenta. El verdadero horror no era él, sino lo que había hecho conmigo. Había destruido mi percepción de la realidad. Aunque físicamente no lo veía más, la idea de que alguien había compartido mi vida en secreto, escondido entre las paredes, se quedó grabada en mi mente. Ya no importaba si había desaparecido o si nunca había estado allí. Él había dejado su marca en mí. Tras lo que pareció una eternidad, el silencio se instaló en la habitación. Me quedé de pie con el cuerpo todavía tembloroso, mirando la habitación vacía. El cuchillo estaba en el suelo, a unos metros de mí, y el aire denso de la casa parecía envolverme como un sudario. El intruso había desaparecido, pero la pregunta seguía atormentándome. ¿Alguna vez había estado allí? No sabía cuánto tiempo había pasado, cuando finalmente me obligué a moverme. Me acerqué al diario que aquel hombre había dejado caer, como si fuera una evidencia tangible de su existencia. Lo levanté con manos temblorosas y empecé a hojearlo de nuevo, incapaz de resistir la necesidad de entender, de hallar algo que explicara lo que acababa de ocurrir. Cada página era un recordatorio de mi vida cotidiana, detallada con una precisión enfermiza. Anotaciones como: Lucas sale a las 7:45 de la mañana para trabajar. Lucas dejó la luz del baño encendida. Lucas parece estar más cansado hoy. Cada palabra era una invasión a mi privacidad, una confirmación de que había estado siendo vigilado durante meses, tal vez más. Pero entonces, al llegar a las últimas páginas, algo cambió. Las notas dejaron de ser descripciones frías de mis rutinas. Empezaron a volverse más personales, más cercanas. Una anotación en particular me dejó congelado. Lucas está empezando a notar mi presencia. Debo ser más cuidadoso. Mi respiración se volvió superficial. Él lo sabía. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era solo una invasión física, era una manipulación psicológica, un juego.
Las anotaciones seguían. Lucas ha instalado cámaras, pero eso no me detendrá. Solo hace que el juego sea más interesante. Lucas se despertó de nuevo esta noche. Creo que está comenzando a entender que no está solo. El horror creció dentro de mí mientras seguía leyendo. Estaba claro que él había estado disfrutando de mi desconcierto, de mis intentos por recuperar el control de mi vida. Todo había sido una trampa, un juego retorcido que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Finalmente, llegué a la última página. Solo había una frase escrita. Lucas finalmente me ha visto. Creo que es hora de irme. Dejé caer el diario al suelo, sintiéndome desmoronar por dentro. No podía respirar bien. El hombre, o lo que sea que fuera, había estado allí, observándome, manipulándome, pero ahora había desaparecido. Y lo peor de todo era que ni siquiera sabía si lo había visto realmente, o si mi mente se había derrumbado bajo el peso de la paranoia. ¿Había existido realmente? ¿O era solo una proyección de mi soledad y desesperación? El tiempo pasó en una bruma. Días enteros se desvanecieron mientras intentaba volver a una rutina. Llamé a la policía, pero no encontraron nada. Ni huellas, ni señales de entrada forzada, ni rastros de que alguien hubiera estado viviendo en mi casa. Solo el diario. A ellos les pareció una extraña fantasía. Me dijeron que probablemente lo había escrito yo mismo, en algún estado alterado, tal vez inducido por el estrés. Pero yo sabía la verdad, o al menos eso quería creer. La sensación de ser observado no desapareció. Aunque la casa estaba en silencio, ese silencio ya no me reconfortaba. Se había vuelto una prisión invisible, una prisión de la mente, donde cada crujido, cada sombra que se movía en la oscuridad, me hacía pensar en él, el otro habitante. Mis amigos intentaron ayudarme. Me decían que necesitaba descansar, que todo había sido una reacción al trauma de mi divorcio. Decidí, eventualmente, mudarme. Pensé que salir de esa casa rompería el hechizo, que dejando atrás ese lugar, dejaría atrás a la paranoia. Alquilé un nuevo apartamento en otra parte de la ciudad, más pequeño, más moderno. Pero el miedo nunca me dejó. Las primeras noches en mi nuevo apartamento fueron tranquilas, o al menos eso parecía. Pero no podía escapar de la sensación de que él, o algo, seguía conmigo. Mi paranoia comenzó a colarse en mi vida diaria de formas que no podía controlar. Cada objeto fuera de lugar me hacía dudar de mí mismo. Revisaba cada cerradura 2-3 veces antes de irme a dormir. Mi nuevo hogar se convirtió en otra jaula, donde la sombra de lo que había vivido me seguía a cada rincón. Una noche, mientras revisaba los armarios y ventanas antes de irme a la cama, escuché un pequeño crujido proveniente del ático. Era solo una ligera vibración, como si algo o alguien hubiera movido una caja o golpeado una pared. Mi corazón se detuvo por un instante. Me quedé inmóvil, esperando. El sonido se repitió. Tragué saliva y me acerqué al acceso al ático. No podía ser real. Había dejado esa casa atrás, pero ahora, parado allí, frente a esa puerta al ático, el mismo miedo que había sentido antes volvió a envolverme como una manta húmeda y fría. Tomé una respiración profunda, encendí la linterna de mi celular y lentamente empujé la trampilla hacia arriba. La luz de la linterna iluminó el polvoriento interior del ático. No había nada fuera de lugar, ningún signo de vida, pero no pude evitar sentirlo. Algo estaba ahí, tal vez no un hombre, tal vez solo el rastro de lo que había pasado. O tal vez era yo, quien había dejado de estar solo para siempre. Me quedé de pie mirando la oscuridad, preguntándome si algún día volvería a sentirme en paz. Y entonces lo escuché. Apenas un susurro en el viento, un eco que resonaba en mi cabeza,
imposible de ignorar. No estás solo, Lucas. Nunca lo estuviste. No olvides suscribirte y compartir este video. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Te invitamos a ver la siguiente historia que está apareciendo en tu pantalla. Seguro te encantará. Muchas gracias.